consciente del pecado que ha cometido, ¿ya? Y se convierta, no quiere decir esto que la persona cuando se convierta y Dios haga la conversión total, esa persona no arrastre con ese pecado. Por supuesto que lo llevará hasta la muerte, porque está en su cabeza y porque lo ha vivido. Y si no, no lo utilizaría muchas veces como testimonio para ayudar a otros. Un drogadicto que ha sido drogadicto, ¿cómo sabe que ha superado la drogadicción si no es yendo a los sitios donde se drogaba y su voluntad y el Espíritu Santo, si es cristiano, le da la suficiente fuerza para estar allí y no drogarse? O para ayudar a los que están ahí. Precisamente, Claro. entonces, o el alcohólico. No deja de ser alcohólico, por decirlo de esta manera, hasta que se muera, pero es consciente de que la fuerza del Espíritu Santo, de su conversión, hace que no lo haga. Es que, a ver, esto que estamos hablando yo creo que es bastante importante, porque depende del concepto que tengamos al respecto de lo que estamos diciendo, vamos a tratar a una persona de una forma o de otra. Claro. Entonces, esto es realmente, lo que importa no es el pecado, que sabemos todos perfectamente que es pecado y eso nadie lo va a poner en duda, pero lo que nos interesa, creo yo, es cómo vamos a reaccionar frente al pecado. Y el concepto que tengamos determinará nuestra actitud frente a las personas. Uno de mis mejores amigos es homosexual. Y es uno de mis mejores amigos. Sí, bueno, lo cortés no quita lo valiente, dice que Por supuesto. Y yo le quiero en el Señor muchísimo. O sea, entonces, lo que estamos diciendo es que, fíjate, yo me baso al final en lo que dice el Señor, ¿no? Dice, me voy a leer todo el pasaje porque es un poco extenso, pero si leemos en Romanos 7, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, versículo 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aborrezco, pero hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Indudablemente la ley determina que es malo lo que hago. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, el pecado es algo que nos atenaza y no podemos librarnos de esa realidad. Y va a ser algo de lo cual nos libremos cuando resucitemos, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo aquí, tendremos que contender con el pecado. Y la homosexualidad, que es un pecado, es algo muy fuerte en la persona que lo sufre. Y esa persona lo va a arrastrar hasta que se muera, creo yo. Igual que cualquier otro pecado que nosotros tengamos. Sí. Es decir, cualquier otro pecado. Ahora, si nos quedamos en el capítulo 7 de Romanos, pues parecería como que no hay esperanza, ¿no? Pero si vamos al capítulo 8, pero dice, ahora pues ninguna condenación y para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hay una transformación. Pero no podemos tachar el capítulo 7 de Romanos. Aunque la transformación es real, la tentación del pecado y la realidad del pecado en mi vida, en ese cuerpo de muerte en el cual vivo, me arrastra muchas veces al pecado. Y no puedo obviar esa verdad. Y una persona que es homosexual lo sufre de una forma muy especial. Y máxime cuando a lo mejor esa persona ha sido creyente, incluso se ha casado, tiene hijos y después, por lo que quiera que fuere, entra en la homosexualidad. Y se confiesa cristiana esa persona además. Imagínate la lucha que supone esto. Pero incluso, ¿quién soy yo para decir que esa persona no es creyente? Pero es que aquí Félix está hablando, lo que estás diciendo tú, estás hablando de una práctica. Y lo que está hablando Pablo es que él, siendo cristiano y haciendo todos los esfuerzos al máximo para seguir a Cristo, le vienen pensamientos, le vienen imágenes. ¿Y no pecó Pablo? Cuando estaba escribiendo esto, ¿pecaba? Probablemente pecaba, pero no porque quería. Seguro, no claro, probablemente. Claro, es que seguro todos somos que pecaba, pecadores. porque si no pecara no lo escribiría. Sí, pero no estamos hablando de que él arrastra un pecado, por ejemplo. Su pecado antes era el ser estricto en la ley y perseguir al cristianismo como secta. Eso ya no lo practicaba. Si yo era un homosexual
Si yo era un Estamos homosexual... hablando otra vez de lo mismo. Entonces, ¿hablamos de grados de pecado? No, Unos no hablamos pecados de son más grados, graves hablamos que de formas. Hablamos de formas, si es una práctica, Pero, Carlos, o es algo que te entra sin querer, ¿no? Tanto el pensamiento es pecado también, ¿no? Entonces, Sí. por más que el chico ese no practique el mal de homosexual, pero él tiene el deseo, o lo que va a arrastrar siempre es el deseo ese que O va no, a controlar. o no. Pero el momento que piense, pecó. Claro. No hace falta que haga algo. Pero mira lo que dice Arrastrar, Santiago, pero que si el pecado piensa, nace de tu pecó. concupiscencia. Tú puedes ver una imagen que te provoca, pero tú puedes resistirla. Bueno, estamos, perdón, hablando de la homosexualidad, ¿no? Digamos, derivada en otras áreas, y creo que el tema se está viendo ya por el lado de lo que son tentaciones o no tentaciones, ¿no? Y bueno, el Señor Jesús fue tentado y no pecó, así que todos también tenemos tentaciones y ojalá que no caigamos en ceder. Lo que no sé quién había preguntado, cómo afrontar, o si un homosexual que dice ser homosexual y practica la homosexualidad, ¿es creyente o no? Bueno, es algo que en esencia lo sabe la persona y Dios. Nosotros solamente tenemos al frente lo que vemos. Y el Señor ante eso nos ha dado unas pautas, no es su palabra, dice. El que practica el pecado no es de Dios. Y si yo veo a esa persona, todo lo externo, veo que él practica el pecado y se me acerca y me pregunta, yo le digo, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que para poder ver cuál es tu condición, es que tengo que observarte. Y si observo que estás practicándolo, entonces no eres salvo. No, pero yo sí soy salvo. Bueno, es lo que el Señor me dice. Que tú no eres salvo y entonces ante eso yo tengo que actuar. Bueno, ahora yendo a la iglesia tengo que actuar poniéndote en disciplina o en estas circunstancias, no solo homosexual, sino a todos los demás, ¿no? Y hasta ahí no el Señor nos muestra, ¿no? Quizá no tanto ir a qué es lo que puede estar pensando, sino qué es lo que está haciendo, y a partir de ahí la iglesia actuar, pero en bien de que esta persona sea restaurada si realmente lo quiere hacer, porque pues ahí también otros ejemplos que dice cuando la persona llega a un punto en que sigue practicando y es demasiado ya evidente que ya no sería salvo, echarlo dice a Satanás, dejarlo a Satanás para que, bueno, si hubiera alguna obra en él, ¿no? Si lo puede rescatar o no, que si puede ser rescatado inclusive del fuego, ¿no? Pero bueno, esa parte ya es de doctrina. Pero sí, como digo, ¿no? El Señor nos dice que evaluemos de acuerdo a lo que estamos viendo, no ir quizá más allá, sino si vemos que está haciendo mal, entonces decirle, mira, estás practicándolo, entonces el Señor dice que eso está mal, y el Señor dice que el que practica el pecado no es de él, se va a ir al infierno. Entonces tienes que arrepentirte, y de nuestra parte, si estás en la iglesia, tenemos que proceder a una disciplina, apartarte para que tú tengas un tiempo de restauración y no se bueno, eso quería comentar. Pues quizá pudimos pasar horas y horas hablando. Sí, claro. De todas formas, espero que algo de mayor claridad, no sé si vamos a tener o no, pero... Sí.